Vamos a ver el ejercicio 7 que nos dice: considera la función racional f de x igual a x partido por x menos 2. Se indica para ella los siguientes aspectos: el dominio, la simetría, los puntos de corte con los ejes, las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales, intervalo de crecimiento y decrecimiento, los extremos, y haz una pequeña tabla de valores y represéntala. Bien, vamos a empezar. Bien, el dominio de definición resulta que, como es una función racional, hay que evitar que el denominador sea 0. ¿De acuerdo? Por tanto, el valor que hace 0 el denominador es el 2, entonces x tiene que ser siempre distinto de 2, ¿vale? El dominio, por tanto, sería todo el conjunto de los números reales menos el punto 2. Para determinar la simetría, lo que hacemos es calcular f de menos x. F de menos x pues sería menos x partido por menos x menos 2, y eso es distinto tanto de f de x como de menos f de x. Entonces la función no va a presentar ningún tipo de simetría, ¿vale? Vamos a determinar los puntos de corte. Ya sabemos que los puntos de corte nosotros los determinamos, puntos de corte con el eje de la x, pues resolviendo la ecuación f de x igual a 0, ¿vale? Entonces vemos que el valor que hace 0 es el 0, ¿no? Cuando una función, una fracción es 0, cuando el numerador es 0, ¿no? Entonces vemos que el único punto de corte que tiene con el eje de las x es el 0, 0. Ese punto es el que también va a aprovechar para cortar al eje de la y. ¿De acuerdo? Que lo tenemos así, dándole, determinando la imagen del 0 mediante la función, ¿no? La imagen del 0 mediante la función es 0, por tanto, el punto 0, 0, el origen de coordenadas, lo utiliza la función para cortar tanto a un eje como a otro. Vamos a determinar las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Comenzamos con las asíntotas verticales, que las estudiamos en el punto de discontinuidad que tiene. El punto de discontinuidad que tiene la función lo tiene en el punto 2. Calculamos sus límites laterales, el límite cuando x tiende a 2 menos, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, que es menos infinito, y el límite cuando x tiende a 2 más por la derecha, ¿vale? Vemos que este menos infinito y este más infinito, por tanto en el punto 2 la función lo que va a tener va a ser una asíntota vertical. Las asíntotas horizontales pues las estudiamos el comportamiento que tiene la función en el infinito, ¿no? Y vemos que si calculamos el límite cuando x tiende a infinito de la función tiende a 1, y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función también tiende a 1, ¿no? Se nos presenta aquí la determinación de infinito partido por infinito, pero aplicando la regla de los grados, como el grado del numerador y el denominador es 1, pues entonces el límite es el cociente de los coeficientes principales. 1 entre 1 me da 1, ¿de acuerdo? Por tanto, en la recta igual a 1 la función va a tener una asíntota horizontal. Bien, entonces también sabemos nosotros que las funciones racionales, si tienen asíntotas horizontales, pues no van a tener asíntotas oblicuas. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento nosotros lo lo determinábamos estudiando el signo de la primera derivada, ¿no? Entonces calculamos la primera derivada, que como es una función racional, pues aplicamos la regla del cociente, ¿no? Que es el numerador derivado, que es 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado partido por x, el denominador al cuadrado, ¿vale? Haciendo todo eso, al final la expresión que nos queda es menos 2 partido por x menos 2 al cuadrado. Bien, vemos que la función va a ser creciente cuando la primera derivada sea positiva, y va a ser decreciente cuando la primera derivada sea negativa, ¿no? Pero vemos que la primera derivada es siempre negativa, porque el numerador es siempre negativo y el denominador al realizar el cuadrado elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Por tanto, la primera derivada va a ser siempre negativa en todos el dominio de definición de la función, y por tanto la función siempre va a ser decreciente, ¿vale? Entonces el intervalo de decrecimiento es este de aquí, desde el menos 2 desde el menos infinito hasta el 2, y del 2 hasta más infinito. Bien, los extremos, pues no tiene extremos, ya que la función siempre es decreciente, ¿no? Una pequeña tabla de valores, y represéntala, pues se trata de hacer una pequeña tabla de valores e ir poniendo en ella los datos que hemos ido obteniendo, los puntos de corte con los ejes, los máximos, mínimos, si hay, y hacer una representación gráfica aproximada de ella. Bien, si hacemos la representación gráfica, pues al final obtenemos esto de aquí. Esa sería la función, esta sería la asíntota vertical, y esta sería la asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Para determinar si la función, la asíntota, nosotros hemos visto que cuando la función tiende, cuando yo estoy calculando el límite cuando x tiende a 2 por aquí por la izquierda, pues la función tiende hacia menos infinito. Luego entonces la función tiende por aquí, ¿no? En la asíntota vertical, ¿no? Cuando x tiende a 2 más, la función tiende hacia más infinito, luego entonces la rama está por aquí. Bien, y luego en el límite
en el infinito y el menos infinito, lo que hago es darle el valor de 4 a la función. Veo que para x igual a 4 la función vale 2, pues entonces la función está por aquí. Y luego para x igual a 0 yo sé que tiene este punto de corte, por eso entonces la rama está por aquí, ¿de acuerdo? Así que esa sería la representación gráfica. Bien, un saludo, hasta luego.